the more I teach, the more I learn. That's why I love teaching. Hello everyone, this is Eric Ramirez, and as always, it is my pleasure to give you a warm welcome and introduce you to a new content corresponding to the course of Basic English. In this opportunity, guys, we are going to work with this content. It's called Superlative Adjectives. Hoy vamos a estar trabajando con los grados del adjetivo. Y entonces, para que tengamos una visión clara de qué es lo que vamos a trabajar en esta clase, hoy vamos a analizar un poquito los elementos que necesitamos como prerequisitos para nuestra sesión. And without any further ado, guys, let's get this party started. Comencemos entonces con algunas preguntitas. Lo primero es, what's this class about? ¿Y esta clase sobre qué es? Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco no solo del superlativo de los adjetivos, sino que también tenemos que irnos un poquitito más atrás. Tenemos que estudiar cuáles son los grados del adjetivo. Y eso es básicamente lo que vamos a estudiar en este primer video. ¿Cuáles son los grados del adjetivo? ¿Qué es un adjetivo? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo utilizo? Eso es básicamente la primera parte. Ahora, ¿qué más necesito como prerequisito de clase? Bueno, what do I need to know? ¿Qué es lo que yo necesito saber? Bueno, en primer lugar necesitamos conocer algunos adjetivos. Yo estoy seguro que usted ya conoce más de algún adjetivo en inglés. El único detalle es que como gramaticalmente no le sabemos dar el nombre, ¿no? Pero hoy sí lo vamos a utilizar y vamos a ir agregándoles un poco más a nuestro vocabulario. Es decir, que hoy vamos a estudiar un número también de adjetivos que yo esperaría sea de mucha utilidad para ustedes. Recordemos que pues si no lo utilizamos, pues entonces no sirve, ¿no? Ok, ¿qué más? Bueno, in which context can I use this information? Y esta información al final, ¿para qué me va a servir? ¿En qué situaciones la puedo utilizar? Bueno, la puedo utilizar en muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, que si usted quiere describir a una persona, que si quiere describir una situación, que si quiere describir un objeto, que si quiere comparar un objeto con otro, una persona con otra, una situación con otra, y si quiere también dar una opinión sobre qué es muchísimo mejor sobre una persona, algo o alguna situación. Entonces, como puede darse cuenta, son muchísimas las aplicaciones que le podemos dar al superlativo de los adjetivos. Ahora, vamos a comenzar from scratch, como se dice en inglés. Vamos a comenzar desde la base. Y vamos a analizar primero de dónde venimos analizando el qué es este volado de un adjetivo, profe. Mire, comencemos por ahí. Bueno, resulta que un adjetivo es la palabra que describe a un nombre. Lo vamos a analizar así nuevamente. Es la palabra que describe a un nombre. O sea, analizando esto, profe, pero mire, y eso de un nombre, o sea, sí, mira, lo que pasa es que tenemos nombres comunes y nombres propios. Nombres propios como por ejemplo Eric, Pedro, Juan, María, son nombres propios. También tenemos nombres propios de ciudades, de países, El Salvador, Estados Unidos. Esos son nombres propios. En inglés, a diferencia del español, revise que los nombres propios también varían, porque aparte de los que les acabo de mencionar, nombres de persona, nombre también de países, pues fíjense que los días de la semana también son nombres, son nombres, ¿verdad? En estos casos vamos a utilizar siempre inicial mayúscula. En términos de escritura, vamos a utilizar siempre inicial mayúscula. Entonces recapitulemos. Un adjetivo es la palabra que describe a un nombre. Es la palabra que describe a un nombre. Y esta palabrita que llamamos adjetivo, fíjense que esta palabrita tiene 3 grados. Vamos a hablar de los 3 grados del adjetivo. No sin antes dar un pequeño ejemplo de cómo es que funciona esto de los adjetivos. Oye, bien, avancemos. El primero es el grado positivo. El grado positivo es aquel en el cual el adjetivo no sufre ningún cambio. Es decir, solo lo copiamos y lo pegamos. Usted hace ahí control C, control V y pues básicamente eso es. Por ejemplo, bien, vamos a describir al bebé.
Entonces vamos a utilizar el adjetivo cute. Cute, que pues significa tierno, ¿no? que es bonito. Vamos a utilizar ese adjetivo. Entonces, ¿a quién voy a describir? Al bebé. Entonces voy a decir, the baby is cute. ¿Vea? Oops, sorry for this typo. Ay, señor. Ok. The baby is cute. Notemos esto. ¿Estoy utilizando el adjetivo? Sí, ¿cuál es el adjetivo? Cute. Y lo estoy utilizando en la forma positiva. Es decir, no le he agregado ni le he hecho ningún cambio. Así, tal y como es. Vea, cute, cute. The baby is cute. Es más, si usted lo piensa, la sintaxis, es decir, el orden de la oración, es igual que en español. Porque lo ordenamos, el bebé es lindo. Vea, o sea, palabra por palabra nos cuadra cabal. Entonces, esa es la forma positiva del uso de los adjetivos. Es un adjetivo que no ha sufrido ningún cambio y pues que está siendo utilizado en su forma base. ¿Ok? Y a eso pues le llamamos el grado positivo. Ahora, habiendo estudiado esto, avancemos. Bueno, ¿y esto del grado comparativo, profe? ¿Cómo es que funciona? Bueno, como su misma palabra lo dice, el grado comparativo sirve pues para establecer diferencias entre una y otra cosa. El objeto A con el objeto B. La persona A con la persona B. El lugar A con el lugar B. Estamos comparando. Y pues nosotros, para hacer esa comparación, utilizamos adjetivos. En español, ustedes y yo decimos, inglés es más difícil que español. Cosa que sería al revés. Algunos pueden decir, no. El español es más difícil que el inglés. Eso es el grado comparativo. Es utilizar la palabra, es decir, el adjetivo, en este caso difícil. Utilicé la palabra difícil para establecer la diferencia entre un idioma y otro idioma y dar una opinión sobre lo que yo considero es más difícil. Hagamos entonces este mismo ejemplo en inglés y utilicemos el grado comparativo si gustan. Vamos a ver. Permítame. Vamos a ver. Ok, aquí estamos. Muy bien. Entonces, utilizando este mismo ejemplo, vamos a avanzar. ¿Ok? Permítame, solo hacemos un pequeño cambio por acá y le quiero escribir este otro ejemplo. Ok, estábamos utilizando ahora el adjetivo difícil, ¿no? Entonces, vamos a utilizarlo en inglés, difficult. También hay otras formas de cómo decir difícil. Sin embargo, pues ahorita vamos a utilizar este que es como que el más común, ¿ok? Alright, entonces, ¿qué pasaría? Vamos a comparar, si gusta, el inglés y el español. Entonces, viene alguien y dice, well, English is more difficult than Spanish. Vea cómo voy utilizando o cómo voy escribiendo en esta parte. Estoy utilizando, por ejemplo, English inicial mayúscula, Spanish inicial mayúscula. Le mencionaba al inicio de esta clase que estamos utilizando nombres propios, por lo tanto, pues lleva la S, Spanish. English is more difficult than Spanish. English is more difficult than Spanish. Cosas que no se me tienen que olvidar en el grado comparativo, chicos. ¿Cuál es? Primero, como voy a comparar, necesito a ley dos nombres. ¿Cuáles son los dos nombres? English and Spanish. Aquí los tengo. Otra cosa que no se me debe de olvidar es, permítame, solo voy a subrayarle esto y esto para que no se nos olvide. Que son los dos elementos que estamos comparando. Ahora, ¿qué otra cosa debo de mantener siempre ahí listo? Ok, vea que ahora estoy utilizando more difficult.
el adjetivo, y aparte del adjetivo utilizo more, que significa más, y pues es la misma sintaxis que utilizo en español. English is more difficult than Spanish. El otro detalle es que no debo olvidar que estoy también utilizando la palabra than para poder comparar. Porque no puedo decir solamente, oh, English is more difficult. Claro, lo puedo decir en un contexto, sin embargo, en este contexto de comparar, es más difícil que. O sea, necesito agregarle la información que es vital en este caso para conocer sobre quién o con qué se está comparando el inglés. So English is more difficult than Spanish. Y ahí sí tengo ya la oración. Esta es una de las opciones. Y bueno, esperaría estarme dando a entender en este momento. Sin embargo, bichos, no todo es tan sencillo como pudiese parecer. Fíjense que en inglés conocemos, bueno, cuando estamos trabajando siempre con el grado comparativo. El grado comparativo tiene dos elementos fundamentales. O sea, tenemos que aprender a diferenciar que en inglés, a diferencia del español, existen adjetivos cortos y adjetivos largos. Estamos, adjetivos cortos y adjetivos largos. Profe, más despacio por favor. Muy bien, vamos a darle un poquito de zoom acá para que verifiquemos. Bueno, nos dice por acá, miren, when we use adjectives, for example, old, important, to compare two people or things, the adjectives have several forms. Cuando utilizamos los adjetivos, por ejemplo, old, important, para comparar dos personas o dos cosas, los adjetivos tienen formas especiales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en el ejemplo A, en el ejercicio A, we add ER to an adjective. En el ejemplo A agregamos ER al adjetivo. Y en el ejemplo B le agregamos more antes del adjetivo. Profe, ¿qué onda? Ahí ya me perdí. Bien, vamos a ver. El adjetivo old, vea, lo que le agregamos fue una E y una R en lugar de more. Esto es lo que difiere el inglés y el español. En el ejemplo que yo les estaba dando, en el difficult, si usted revisa, es similar a este. ¿Por qué? Porque se parece mucho al español. Yo decidí comenzar a explicar con algo que usted ya tenga en mente y sobre esa base ir trabajando, ¿no? Entonces, ve aquí, health is more important than money. La salud es mucho más importante que el dinero. Pero ve aquí, more important than. La salud es más importante que. Vea, pero en el ejemplo A dice Mary is older than John. Pero ¿qué es lo que ha sucedido acá? Les mencionaba que tenemos adjetivos cortos y adjetivos largos. Y esa es la base de la explicación de nuestra clase de hoy. ¿Para qué le va a servir a usted diferenciar entre adjetivos cortos y adjetivos largos? Bueno, resulta que los adjetivos cortos como old, cheap, big, pretty, funny, estos adjetivos lo que hacen es que pues simplemente para formar el comparativo se les agrega ER. Vea, ER. Pero los adjetivos largos, aquellos adjetivos que tienen dos o más sílabas, pues estos simplemente se les agrega la palabra more. Entonces, si regresáramos a nuestro ejemplo anterior, older, si revisa el adjetivo es old, ¿cuántas sílabas tiene? Una. Si revisamos el adjetivo important, ¿cuántas sílabas tiene? Important. Entonces son 3 sílabas. Y pues por lo tanto, este es un adjetivo largo y le voy a agregar more. Y este es un adjetivo corto y simplemente le agrego ER. Esperaría estarme dando a entender. Ahora, veamos. Ya estudiamos, ya puedo diferenciar entre adjetivos cortos y largos. Profe, ya entendí que los adjetivos cortos tienen una sílaba, a veces 2. Los adjetivos largos tienen 2 o más sílabas. Ya entendí también que los adjetivos cortos les agrego ER. En cambio, los adjetivos largos, bueno, esos les agrego more than, ¿verdad? Para poder establecer la comparación.
¿Qué más tengo que saber, profe? Bueno, ahora vamos a estudiar los adjetivos cortos. Vea, los adjetivos cortos, como esto, vea, old, cheap, big. Vamos a analizar cómo es que se van escribiendo, porque no es así nomás, ¿verdad? Vamos a analizar, dice add ER to one syllable adjectives. Adjetivos como old le agregamos solamente ER para el comparativo. Vivo siempre a las excepciones. Toda regla tiene su excepción. Y en inglés, al menos a mí siempre me gusta prestarle mucha atención a las excepciones. Verifiquemos. Spelling note. Vamos a ver una notita de cómo podemos escribir. If an adjective ends in one vowel and one consonant, double the consonant. O sea, en buen salvadoreño, que si en un adjetivo, por ejemplo aquí, yo tengo una vocal en medio de dos consonantes, lo que va a ocurrir es que voy a duplicar la consonante final y le voy a agregar ER. Así sería. Vocal en medio de dos consonantes. ¿Qué es lo que hago? Duplico consonante final. Revisemos. Big, bigger. Mire, grande, más grande. Big, bigger. Fat, vocal en medio de dos consonantes. Fatter. Thin, delgado, vocal en medio de dos consonantes. Thinner, más delgado. Hot, vocal en medio de dos consonantes. Hotter, caliente, más caliente. Entonces, esa es la regla que me gustaría se lleve hoy. Verifiquemos. Old, older, vea. Chip, chipper, nada, no le he agregado nada. Profe, pero aquí hay vocal. No, hay vocales y la regla dice vocal. O sea, ese es un singular. Pero ¿qué pasa con big? Vocal en medio de dos consonantes. Vea, ¿qué es lo que ocurrió? Duplicamos la consonante final, que es la G, y le agregamos ER. Otro detalle es con los adjetivos, como en el caso de pretty, que termina en una Y. Si el adjetivo termina en una Y, entonces, chicos, cambia la Y por una I y le agrega ER. Ejemplo, pretty, prettier. So check this out, this P-R-E-T-T-I-E-R instead of P-R-E-T-T-Y. ¿Qué es lo que cambia? La escritura. Vea, funny, funnier. ¿Por qué lo cambió, profe? Porque tiene una I, una Y, y esa Y la cambiamos por una I. ¿Ok? ¿Qué pasaría entonces ahora con los adjetivos largos? Bueno, con los adjetivos largos es sencillo. Como bien había mencionado, pues simplemente le agregamos more. Y luego, pues, than. Más que. Entonces sería famous, more famous than. Important, more important than. Interesting, more interesting than. Dije hace un rato también que le prestábamos atención a las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones en este caso? Bueno, resulta que aplican las mismas excepciones que tenemos en español. Por ejemplo, no puedo decir más bueno. Bueno, en realidad sí puedo, pero deber no debo. Porque no es una forma correcta. Y esas son las excepciones que también tenemos en inglés. Por ejemplo, no puedo decir good, more good. O gooder. Eso no existe. O por ejemplo, malo, más malo. El más malo. No. En este caso, los adjetivos tienen ya su propia forma. Sería bueno, mejor, lo mejor en español. Malo, peor, lo peor. Eso sería en español. Igual ahora en inglés, good, better. So, vea, good, better. No es que gooder o more good, eso no. Lo mismo pasaría con bad. Bad sería worse. Vea, worse. Bad, worse. Far, tengo opciones, farther o further. Las dos totalmente válidas. ¿Ok? Habiendo dicho esto, esas son las excepciones. Son las únicas tres, chicos. Prestémosle atención a esto. Esperaría darme a entender con este ejercicio específico. Porque pues estoy trabajando con reglas gramaticales. Ahora veamos cómo funcionan estas reglas. Vamos a ver si las podemos aplicar
en algunos ejemplos de clase. Voy a explicar uno por acá y luego les comparto este ejercicio para que usted lo pueda trabajar en su cuadernito. Recuerde, siempre vamos desarrollando actividades en el cuaderno y posteriormente, bueno, las vamos trabajando, ¿verdad? Yo esperaría que sea de mucha utilidad para ustedes. Ok, avancemos entonces. Veamos en esta. Ya tenemos old, older than, sería el comparativo. ¿Qué pasaría con small? ¿Cómo cree usted que sería el comparativo? Primera pregunta. ¿Qué tipo de adjetivo es? ¿Es corto o es largo? Corto tiene una sílaba, a veces 2 sílabas. Adjetivos largos tienen 2, 3 o más sílabas, ¿verdad? Small, ¿cuántas sílabas tiene? 1. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahora ya sé que es un adjetivo corto, por lo tanto, solo le agrego ER para formar el comparativo y luego le agrego than, smaller than. ¿Por qué estoy utilizando smaller o la palabra than ahorita? Porque yo quiero que usted ya de un solo se acostumbre y no estar perdiendo el tiempo después otra vez aprenderse. No, mire, le hace falta el than, hay que aprenderlo ya de un solo, ¿ok? So smaller than, más pequeño que. ¿Qué pasaría ahora con nuestra otra palabra? Vamos a ver, nuestro otro ejemplo es big. Big. ¿Qué pasaría? Primera pregunta, acuérdese, ¿qué tipo de adjetivo es? ¿Qué tipo de adjetivo es? ¿Corto o es largo? Muy bien, es adjetivo corto. Excelente. Pero este adjetivo tiene un pequeñísimo detalle. ¿Recuerda cuál es? Muy bien. El detalle es que hay una vocal en medio de 2 consonantes. ¿Qué es lo que ocurre cuando tengo esa situación? Duplico la consonante final, le agrego ER. ¿Ok? Bigger than. Así es como vamos trabajando. Hagamos el ejercicio 4. Veamos el ejemplo número 4. Ok, ahora vamos a trabajar el adjetivo important. Vea este. Aquí tenemos algunas opciones. Important o important. Yo digo important, ¿verdad? Important. Ok. ¿Qué tipo de adjetivo es? ¿Es corto o es largo? Con solo verlo, ¿verdad? Es un adjetivo largo. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre a este tipo de adjetivos? Le agregamos more y luego more important than. Así sería la forma. Chicos, ¿cómo estamos ahí? Yo esperaría haberme dado a entender con esta explicación de clase. He tratado de ir directo al punto con el uso de los adjetivos. ¿Okay? Hemos estado trabajando cómo es que funcionan los grados del adjetivo. Y nuevamente, ¿cuáles son los grados del adjetivo? Positivo, comparativo y superlativo. De aquí en adelante usted va a ir trabajando algunos ejercicios. Y posteriormente vamos a estudiar esto de acá, que es lo que nos atañe también, el grado superlativo. Muy bien, esperaría haberme dado a entender. I hope my explanation was understandable. Thank you very much, guys, for paying attention. Thank you for being here, and may the Lord continue to bless you guys and your families. Take care and have a good one.